esta idea que se repite mucho en mi vida de la ambición, ¿no? Es decir, en lugar de, ¿por qué pensar en chiquito? ¿Por qué no pensar en grande? Todo es posible. En el fondo todo se puede lograr. Uno lo que necesita es tener ese propósito y tener esa ambición. Esto es Líderes en Play. Conversaciones que nos movilizan. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se puede identificar a una persona exitosa? No es simple la respuesta y seguramente tiene muchas variables. Pero si hay algo que acerca al éxito, es la ambición que nos impulsa a soñar en grande. La ambición que nos da la fuerza interna para superarnos día a día. Estamos en el barrio de Retiro, llegando a fundar, la Fundación de Sebastián Seria. Si bien hace 35 años que Sebastián vive afuera del país, nunca estuvo lejos. Matemático, empresario, estudioso de inteligencia artificial y un obsesionado en cómo podemos diseñar mejores políticas públicas para el crecimiento de nuestro país. Vamos a conocerlo. Hola, Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo tenés? Muy bien, Bienvenido gracias a por fundar. recibirme. Muchas gracias. Un placer. Es una oficina muy linda. Muy linda, ¿no? Sí, increíble. Todo mérito el mío. equipo mejor. Sí, el equipo Que la mejor. oficina. Yo no dice nada, perfecto. Yo soy un colado acá. Qué grande, qué grande. Bueno, ¿nos sentamos? Perfecto, vamos. Bueno, gracias, Sebas. No, por favor. Bienvenido. Leí una entrevista tuya que te presentaban como uno de los empresarios que se animaron a patear el tablero. ¿Qué significa eso? No sé ¿Qué significa. pateaste? ¿De qué manera pateaste? O al menos Creo que hay tu un, perspectiva. hay un estereotipo del emprendedor, del empresario, que es que no tiene conciencia social, que no le preocupan los demás, que lo único que le preocupa es el dinero y acumular más dinero, y una vez que acumuló más dinero, acumula todavía más dinero y que eso no termina nunca. Es un estereotipo. Yo creo que sí, o sea, creo que hay muchos que son así, pero creo que es un estereotipo. Bueno, yo soy el contraejemplo del único. Lo que te diría que es verdad es que no hay tantos ejemplos en el país y me gustaría que hubiese muchos más. Porque yo creo que lo importante, más allá del mérito propio, que creo que existe, y si querés en algún momento discutimos la meritocracia, creo que es importante agradecer que lo que uno logró en parte viene por un montón de cosas que le pasaron a través de la vida. Entonces, cuando uno tiene el éxito y tiene o gana ese dinero o que le va bien, tendría que mirar un poco para atrás y decir, bueno, ¿quién es la gente? ¿Cuáles son las instituciones que me ayudan a mí a llegar a este punto? Y entonces, en ese momento, uno va y dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ellas? ¿No? Porque en el fondo, sin ellas uno no hubiese existido. Cero más Entonces, Infinito es un ejemplo de eso. Cero más Infinito es un ejemplo, este lugar que estás es un ejemplo de agradecimiento con la Argentina y bueno, creo que va a haber muchos más, no me voy a quedar acá, no voy a terminar. Y me parece que ese agradecimiento como un empresario que lo demuestra, me parece que es algo que debería existir más en nuestro país. Existe muchísimo en Estados Unidos, es decir, el tema de la filantropía y los empresarios que les va bien y hacen muchas cosas para las instituciones que los ayudaron, es más, te diría, la norma. Acá pasa a ser la excepción. Entonces, por eso quizás dijeron que pateé el tablero, porque aquí soy un poco más la excepción. ¿Por qué crees que en Argentina no es tan común esto? Que los empresarios tengan esa conciencia social. Digo, estamos justo en un momento como, ¿no?, de revisión, el sistema está en crisis de distintas maneras, podemos discutirlo, pero digo, ¿a qué crees que se debe eso? No lo sé, la verdad, Emma, yo me rompo Yo la tampoco cabeza. tengo una respuesta, pero me dio curiosidad como lo planteaste vos. Creo que a veces, viste, uno no sabe realmente, y yo soy muy, muy humilde en aceptar que no lo sé. A veces me gustaría pregonar con el ejemplo y que algunos Claro. vieran y que dijeran, a ver, hay una manera de justificar todo lo que yo hago de una manera, si vos decís, bueno, los empresarios son egoístas y piensan solo en ellos mismos y quieren, o sea, lo que quieren es satisfacción personal. Yo tengo una manera de racionalizar todo lo que hago de esa misma manera. A mí me hace muy feliz Claro. ser generoso. Entonces, yo te lo puedo justificar 100% del punto de vista egocéntrico. Es decir, me encanta dar porque me encanta que la gente reciba, me encanta hacer Cero más Infinito. El otro día caminaba por los pasillos de Cero más Infinito, veía a todos los estudiantes ahí y yo tenía una felicidad sonrisa plena.
felicidad plena. Entonces, si vos lo que buscás es la satisfacción personal, la podés conseguir de esa manera también. Yo no, te digo la verdad, yo no sé cuál es la felicidad que tenés de comprarte el próximo avión, o de ir en otro yate, o en un yate todavía más grande, o en comprarte el 50º reloj. No, no lo entiendo realmente. A mí lo que me da felicidad es hacer a otra gente feliz, y creo que eso es algo que me llena y que hace bien, y que obviamente en este caso creo que le hace muy bien al país. ¿Fuiste siempre agradecido? ¿Hubo un momento en tu vida donde dijiste, esto que me está pasando es demasiado grosso y cambio la Sí, no perspectiva? debería, o sea, no me debería haber pasado, ¿no? Es decir, en el sentido de que yo creo que vivimos en un mundo donde uno puede llegar a conseguir recompensas que no son proporcionales al esfuerzo que uno hace, ¿no? O sea, ocurren porque cómo está organizado el mundo, por este sistema capitalista que hemos Total. logrado construir, y porque, bueno, a veces uno logra algo que tiene una escala realmente fuera de proporción, y eso te genera algo que realmente es totalmente desproporcionado. Entonces, yo creo que hay que aceptar y decir, bueno, esto es desproporcionado, entonces vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Y tratar de corregir. También creo que es muy importante darse cuenta de que uno es lo que es porque le tocaron ciertas cosas. O sea, yo no es que puedo decir yo empecé de abajo, abajo. Está bien que empecé de abajo, pero no de abajo, abajo. Es decir, mis padres fueron a la universidad, me educaron, me mandaron a buenos colegios, todos públicos, fomentaron el tema, digamos, los temas intelectuales, me ayudaron a irme a Estados Unidos cuando me fui a Estados Unidos. Es decir, tuve muchas ayudas, ¿no? Nací del lado correcto de las vías, como se dice en Estados Unidos, y eso me favoreció. Entonces, no sé, me parece que agradecer a todo eso es completamente natural, pero como te digo, si lo tengo que defender del otro lado, te lo puedo defender también. No solo es natural, sino que me hace inmensamente feliz. Totalmente, totalmente. Puedo empatizar con eso. Digo, desde cada uno, desde lo que le toca en su vida, ¿no? Pero para mí el agradecimiento es como sanador, además. Totalmente, totalmente Como sanador. es sanador y te da energía Totalmente sanador. es, Que la gente te diga gracias. eso O sea, es que la gente te diga gracias, y vos decís, no, no me tenés que agradecer. total. El que estoy agradecido Soy soy yo, yo. soy yo, Eso es lo que totalmente, siempre digo. Me dicen totalmente. gracias por... No, no, no. El que estoy agradecido soy Soy yo. yo. Pues esa es la felicidad que tengo de ver este edificio. O sea, el que estoy agradecido a la Universidad de Buenos Aires soy yo. Sabes que vengo de mi colegio secundario, ¿no? Y bueno, ahora estoy con un proyecto porque estuve con el rector y estoy tratando de ver qué puedo hacer para ayudar con el colegio secundario. Y él me dice, bueno, gracias. Pero no, no, no. El que estoy agradecido soy yo. Soy yo. Si yo no hubiese venido a este colegio, el ILSE, Instituto Libre de Segunda Enseñanza, acá en la calle Libertad, no hubiese podido lograr lo que logré. Porque mi entusiasmo por la matemática, mi amor por la matemática y toda esta curiosidad que después me llevó a hacer la carrera que hice, Sí, nació de ahí, nació ahí. nació ahí. Nació con una profesora en el 5.º que me enseñó álgebra lineal, donde yo aprendí cosas que jamás pensé que podían existir en la matemática, y me entusiasmé. Y gracias a ella terminé en la Universidad de Buenos Aires, y gracias a la Universidad de Buenos Aires, con profesores que también me mostraron otras cosas, terminé en Carnegie Mellon. Gracias a Carnegie Mellon terminé en Columbia. Gracias a Columbia empecé mi empresa. Y bueno, sí, puedo seguir, ¿no? Pero Bien. gracias, 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 gracias. Mérito, Sí, algo claro. de... Bueno, está bien, Sí, claro, pero también. también me tocaron las También. cartas. También. A mí siempre me gusta decir, en Estados Unidos hay una expresión que se usa mucho, ¿no? Que es, perdón que te la diga en inglés, pero después la traducimos, es better be lucky than smart, ¿no? Que es mejor tener suerte que ser Inteligente. inteligente, ¿no? Y se usa mucho. Y yo digo, better be smart when you've been lucky. Y que quiere decir, lo importante es ser inteligente cuando uno tuvo suerte. Es decir, saber reconocer que muchas de las cosas que Totalmente. le pasaron a uno tuvieron que ver con esa suerte, en este caso la suerte de haber nacido, de haber ido y todo eso. Y después, bueno, reconocer y decir, yo fui inteligente porque pude tomar esa oportunidad y hacer de eso algo más grande. Totalmente. Sobre lo que acabas de decir, te voy a pedir que me ejemplifiques, casi como si fuera un examen, esta frase que Ya no soy más dijiste, profesor, ¿eh? pero desde ese lugar, que hagas pedagogía. Cuando vos decís, cuando no sabes cómo resolver un problema, hacerlo lo grande. Hacerlo más grande. ¿Cómo, un ejemplo de eso? Muchas veces yo creo que, a ver, en mi empresa pasó muchísimo, ¿no? Es decir, yo cuando
tenía, por ejemplo, mis primeros productos, ¿no? Mis primeros productos que competían en el mercado, yo tenía una oferta limitada, ¿no? Bueno, y eso me llevaba a un parate en el crecimiento. Entonces decía, bueno, a ver, vamos a intentar hacer un poco más, ¿no? Y tenía este mentor que me decía, pero bueno, si intentás hacer un poco más, yo le decía, bueno, pero es difícil hacer un poco más. Y bueno, me decía, la mejor manera de hacer un poco más es hacer algo mucho más grande. Entonces, al hacer mucho más grande, lo que vas a hacer es vas a saltar una etapa. Entonces, en lugar de ir de a poquito, vas a tratar de ir más allá. Pero yo le decía, pero bueno, pero si trato de saltar esa etapa, entonces me estoy poniendo en un problema más grande. Pero no, vas a ver que cuando vas a los clientes y les decís que estás saltando una etapa, que tu ambición es mucho mayor, te van a tratar mucho mejor si lo que estás diciendo es que es incremental. Creo que pasa un poco por ahí, esta idea que se repite mucho en mi vida de la ambición, ¿no? Es decir, en lugar de, ¿por qué pensar en chiquito? ¿Por qué no pensar en grande? Todo es posible. En el fondo todo se puede lograr. Uno lo que necesita es tener ese propósito y tener esa ambición. Sebas, te hago una consulta. Cuando hablas recién mencionaste a tu maestra, a tu profesora de quinto año del ILSE y hablaste de tu mentor en la compañía, ¿qué rol tienen en tu vida los mentores? ¿Seguís teniendo mentores hoy? Un poco menos, ¿no? Creo que ahora lo que estoy tratando es de modificar el rol y tratar de Ser ser mentor mentor. de Ah, otros. muy bien. Creo que eso es importante, ¿no? En algún momento uno crece lo Absolutamente. suficiente y aprendió mucho y trata de hacerlo. Creo que igual nunca hay que parar de aprender, ¿no? Es importante poder decir yo esto no lo sé y tener la curiosidad y la humildad de decir lo voy a aprender. Totalmente. Eso me parece fundamental. O sea, esta gente que cree que sabe todo, o sea, está totalmente equivocada. Pero los No hay nada mentores, más aburrido que no, creer que además sabes todo. es aburridísimo, claro. O sea, Es primero que no es aburridísimo. verdad y segundo que es aburridísimo. Totalmente. Sí, a ver, los mentores en mi vida jugaron un rol esencial. ¿Por qué? Porque yo no sabía en lo que me metía, ¿no? Y claro, yo era consciente de que no sabía en lo que me metía. Yo cuando me fui de Colombia y decidí montar mi Tuviste ahí casi empresa, como 10 años, ¿no? 7 estuve un años. poco menos, Sí. sí. Cuando decidí montar mi empresa había estado 5 años más o menos en Colombia. Fue antes de empezar con todo el proceso de tenure, antes de empezar a pensar si realmente quería ser académico. Y cuando empecé mi empresa, yo me acuerdo que agarré y dije, bueno, acá necesito muebles, ¿qué hago? Me voy a IKEA, compro los muebles y me pongo a armarlos, digamos, ¿no? Necesitaba computadoras avanzadas que hacía, no iba y las compraba, sino que compraba las plaquetas y las armaba y bueno, todo realmente al estilo garage. Me metí en muchas cosas en las que no sabía. Yo no sabía vender producto, no sabía llevar un P&L, no sabía hacer las cosas básicas de manejar un negocio. Si bien era profesor en la escuela de negocios, pero bueno, eso no quiere decir nada porque enseñaba matemática, ¿no? Entonces, en ese momento yo me dije a mí mismo, bueno, acá hay muchas cosas que yo no sé, las voy a tener que aprender de alguien. Y cuando estás en la vorágine, es muy difícil decir, bueno, me voy a poner un libro, ¿no? Entonces, lo que tratas de hacer es buscar en gente que ya pasó por una etapa similar, tratar de encontrar a alguien y bueno, esa persona es la que te guía. Tuve mucha suerte con los mentores. Mis mentores me ayudaron muchísimo. También estoy eternamente agradecido a todos mis mentores y espero poder hacer un décimo, un centésimo de lo que ellos hicieron por mí, por la gente que se me acerca y que trato de mentorear. Creo que al final es importante entender que el hecho de que vos hayas tenido éxito no te convierte en un ser humano diferente. Mm. Nosotros no somos una raza diferente, los exitosos no pertenecen, no tienen un código genético. Total. Son, como otra frase que decía uno de mis mentores, decía, son tipos normales o tipas normales. Solo pasó que, bueno, les pasó esto en la vida y Claro. llegaron, pero al fondo son gente normal, que hace todo lo mismo que vos, que tiene su familia y que le gustan las mismas cosas. Entonces, si a vos te gusta que te pidan ayuda, ¿por qué no les va a gustar a ellos? Sebas, ¿cuál es la relación entre éxito y propósito en tu caso? Bueno, creo que es la precondición, tenés que tener un propósito. Tenés que tener un propósito, tenés que tener una visión, tenés que tener una ambición. Y no sé cuáles son las nuances, las pequeñas Sí. diferencias entre estas cosas, pero yo los agrego todos para poder tener éxito. Tenés que tener suerte o tenés que saber aprovechar tu suerte, ¿no? Volviendo un poco a eso. Tenés que estar, quizás un poco el timing es importante, estar en el lugar justo, en el momento justo, a veces es importante también para el éxito.
pero creo que lo querés tener, lo querés tener, lo querés creerte, lo querés poder tener, ¿no? A ese éxito. Absolutamente. Si no crees que lo querés tener, entonces no lo vas a conseguir. Sí, hay algo, ¿no? En la visualización, en la focalización Sí, de ese totalmente, propósito y hacia dónde querés ir, totalmente. eso te Y bueno, y allana. después hay una cosa también a ver, si vos sabés y lo tenés claro, cuando te vienen los palos por el camino, porque el camino al éxito no es para nada lineal, es un camino que está lleno de baches y lleno de desvíos y a veces vueltas en U que tenés que ir y volver, pasan muchas cosas malas en el camino, tenés que tener algo que te permita seguir estando focalizado, ¿no? Yo a veces digo una cosa que pienso que quizás sea un defecto psicológico, pero no sé porque no estudio esto, es que yo pienso muy poco en el presente. Es decir, para mí siempre estoy pensando en el Futuro. futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando te vienen los golpes, si vos tenés ese propósito claro, seguís pensando en ese futuro. Es Tu decir, ancla está ahí. mi ancla está ahí. Entonces, lo que me pasa hoy, bueno, está el futuro, está mañana, Totalmente. ¿Eso siempre lo tuviste? Cuando siempre. estabas en el Juan Yo, José Sebrelli también lo tenías. bueno, no sé, o sea, no tengo buena memoria de qué me pasó en qué Yo momento tenía de la vida. fantasías, ponele, ¿eh? Yo en mi caso eran fantasías. Bueno, toda esa No, fantasía que creía que quería yo hacer, tengo un amigo me que se retenía. llama Willy Durán, que es el decano de Ciencias Exactas y Naturales, que estudió conmigo la carrera. Y él me dice, digamos, relatando, porque nosotros pasábamos muchísimo tiempo juntos, estudiábamos matemática aplicada y en algunos cursos éramos los únicos dos estudiantes, para darte una idea, ¿no? En la facultad, que fue un lujo total, total y completo. Y él me dice, no, vos cuando entraste a la facultad vos me dijiste, yo quiero hacer esto, después quiero hacer Bueno, esto, ¿ves? después quiero hacer esto, después quiero hacer esto y después quiero hacer esto. Y lo hiciste. Entonces, él recuerda, y por ahí le tendrías que preguntar a él, Le vamos a que preguntar a todo eso Willy. estaba ahí. Ahora, te puedo asegurar que hay algunas cosas que pasaron recientemente en mi vida que no Que no. estaban necesariamente ahí. Fundar estaba ahí. Fundar estaba ahí. Fundar estaba ahí. Sí, fundar estaba ahí. Toda esta idea de agradecer a Argentina, de cambiar, esta idea de cambiar el país o de ayudar a que el país evolucione, de que el país se meta definitivamente en esa senda de desarrollo, eso estaba ahí desde el principio. Y en parte te diría que parte del propósito de mi compañía era que en algún momento poder hacer lo suficiente como para salir de la compañía y tener algo para poder empezar a fundar. Es decir, eso estaba también. ¿Qué es lo que vuelve único a fundar? Bueno, lo primero, a ver, único. Creo que han existido think tanks parecidos en el pasado en el siguiente sentido de Sí. lo que te voy a decir primero, no necesariamente en lo segundo o lo tercero. Lo primero es que somos totalmente independientes. O sea, gracias a ese financiamiento Totalmente. inicial, no tenemos ningún tipo de conflicto de interés, entonces hacemos lo que nos parece. Y nos parece que para arreglar o para ayudar al desarrollo de la Argentina hay que meterse en temas complejos. Y meterse en esos temas complejos necesita que vos no tengas conflicto de interés. Porque Totalmente. si te suena el teléfono, vos le digas, mira, muchas gracias que me llamaste, pero yo me dedico a lo que me dedico, ¿no? Entonces, creo que la independencia financiera es importante y hay que de alguna manera preservar ese conflicto de interés. Creo que la Argentina es un país que hay demasiados conflictos de interés, ¿no? Y esos conflictos de interés, en algún sentido, afectan muy de lleno al profesionalismo que debería existir, ¿no? Y podemos entrar en ese tema largo para charlar. Eso es una cosa. Lo segundo es que para mí es importante que un think tank no solo produzca trabajos de investigación y policy briefs que quizás detallen hasta cierto Que punto son muy que, buenos. Para que nos están mirando, son gracias, muy buenos que entran a la página de gracias Emma, Fundar, que son muy entran a buenos. fund.ar y los pueden ver y Muy podemos buenos. charlar, tenemos muchísimos expertos aquí que hacen eso. Pero me parece muy importante hablar del tema de incidencia, ¿no? Es decir, no te puedes quedar en el trabajo de investigación, no te puedes quedar en el trabajo académico, no es nuestro objetivo publicar en las mejores revistas del mundo, nuestro objetivo es afectar o incidir en la política pública. Y para incidir en la política pública tenés que estar cerca de los actores políticos, no hay otra manera de hacerlo. Cuando yo decía lo de muy bueno, no me refería al contenido académico, que eso obviamente, sino me refería, para mí tiene algo muy importante, que es este
espacio, esta brecha que hay entre la academia y aquellos que hacen política pública, que normalmente es, bueno, ¿cómo haces para que los que producen algo académico lleguen a aquellos que efectivamente hacen la política pública? Y cuando llego no me refiero a que le manden impreso el paper o le manden por mail el contenido, sino que la manera en que está comunicado es una manera que realmente sea funcional, sea entendible. Sí, y hay otra Eh, cosa más que pasa, ¿no? Y a veces lo hemos intentado, yo creo que en la Argentina se ha intentado y cuando se ha intentado no ha funcionado, es que algunos de los trabajos académicos son demasiado teóricos. claro, Es decir, claro. no están basados en la evidencia, no se ha practicado algo así. O sea, el mundo, para los que piensan en izquierdas y derechas y en ideologías, el mundo es mucho más pragmático de lo que uno se imagina, ¿no? Es decir, los problemas de la gente hay que resolverlos. Y hay que resolverlos como uno pueda. No te digo que no hay que tener ideología. Obviamente hay que tener ideología, hay que saber cuáles son los valores importantes que Sí, tenés pero se resuelve o no para se construir un resuelve. país, pero hay que resolver los problemas de la gente. Eso es lo más importante. Entonces, eso implica ser pragmático. Y si vos mirás países como Singapur o como Suecia, es muy difícil ponerlos en el esquema son de izquierda, son de derecha, porque algunas cosas que hacen dirías que son de derecha, otras cosas son de izquierda. Es decir, hacen las cosas como pueden, como saben, digamos, Claro. dadas las circunstancias, para resolver los problemas de la gente. Y eso creo que es lo importante. Entonces, a Fundar le interesa resolver o hacer políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Ese tema de la incidencia es importante. Con lo cual, hay una tercera cosa que nos diferencia, que es el tema de la comunicación. Es decir, para eso hay que saber comunicar. Totalmente. Hay que ser valiente, hay que aparecer en medios, pero también hay que ser moderno, hay que comunicar de la manera moderna, hay que escribir cosas que sean atractivas para que la gente, por un lado, se informe y la gente que está haciendo política tome un interés y se pueda relacionar de alguna manera con Totalmente. eso, ¿no? Pueda decir, bueno, esto es algo que entiendo, no me estás hablando del teorema de tal cosa o no me estás hablando de tal o cual ecuación, decime cómo se resuelve el problema. Sebas, sos muy optimista. Yo soy muy optimista sobre qué, sobre muchas En cosas. general, me da la sensación que sos optimista. Digo, justo Sobre el ser humano, sobre la sobre el ser raza humano, humana. seguro. Me acaba de recomendar un libro muy bueno sobre la naturaleza humana y la visión optimista de la naturaleza humana. Pero en general, me transmitís que sos una persona muy optimista frente a la vida. Sí, yo creo que el optimismo es una condición necesaria, en parte, para el éxito, ¿no? También creo que hay que ser ambicioso y es mejor ser ambicioso con optimismo, no ambicioso y realista y no pensar, bueno, esto no lo puedo hacer nunca. Sí, soy muy optimista. Entonces, que cuando hablas de la ambición, viste que muchas veces es una palabra que en Argentina está como castigada. La persona que es ambiciosa. Bueno, hay, Yo estoy completamente de acuerdo con vos, ¿eh? Para mí la ambición es algo muy importante y yo cuando selecciono gente busco que tengan hambre. Para mí es clave, es como, che, que realmente se clave. quieran comer la cancha, que quieran romper lo que está, del buen sentido de la palabra y también en el malo, pero digo, me parece que es fundamental. Pero me Sí, gusta que lo usás todo el tiempo con naturalidad, sí, yo desde el uso muchas lado... palabras, o sea, ambición, generar riqueza, es Total, uno de las misiones de Fundar. Obviamente, es lo que tenemos que hacer. es importante, es la Es importante reconstrucción de repartirla conceptos. bien, ¿no? Total, Y es total. importante que la ambición no se traduzca en que yo tenga una flotilla de aviones privados y yachts, digamos, ¿no? Y que pueda de alguna manera agradecer a los que me ayudaron a hacer esa ambición. Pero yo creo que si uno no es ambicioso personalmente, como, bueno, como empresa o como en este caso como think tank o como país, no logras nada. Totalmente. Sebas, ¿y crees que, a ver, lo que yo escucho de lo que vos contás, de la incidencia con Fundar, es que claramente estás incidiendo o estás promoviendo un cambio en la manera, por lo menos en la que se piensan las políticas públicas en la Argentina, o al menos esa es una aspiración. Es la aspiración, te diría. Esa es una Sí, aspiración. tenemos, o sea, apenas casi 3 años de vida. Como vos sabés, es un país complejo, donde pasan muchas cosas, muchas más cosas de las que pasan en un país normal y que deberían pasar en este país también. Y bueno, eso de alguna manera afecta a nuestra agenda de Claro, incidencia. Pero insistimos, otra cosa que hay que ser, que no hablé, otra palabra que me gusta, es hay que ser muy perseverante, muy. ¿no? La perseverancia, otra vez, volviendo a esas cualidades de éxito, me parece también que es importante. ¿Por qué? Porque hay dificultades todos los días, ¿no?
creo que es Zuckerberg que dice que se levanta a la mañana y cuando lee su correo electrónico es como si lo molieran a palos, ¿no? Porque claro, son todas malas noticias, malas ¿no? noticias. Esto no funcionó, esto se cayó, pasó esto, ta, 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 ta. Y si vos no agarrás y decís, bueno, yo me voy a levantar igual de la cama, voy a salir y la voy a pelear, no lo vas a lograr. Tengo 2 preguntas más para hacerte. Me enteré que compraste un equipo de fútbol. Eso no Racing. estaba, Eso no si le estaba. preguntás a Willy Durán, eso Eso no nunca, estaba cuando eras nunca, estudiantes en la UBA. nunca hubiese aparecido, no, no. Compraste el Racing de Santander. ¿A qué se debe eso? Bueno, está la ¿Es un histo- agradecimiento a algo? bueno, está la historia oficial y la no oficial, ¿no? A ver, te voy a contar la historia bonita, romántica y todo eso. Mi mujer nació en Santander, vivió en Santander hasta los 12 años, cuando se mudó a Estados Unidos. Bueno, después, a partir de ese momento, vivió a Estados Unidos. Sí. Yo vuelvo muy seguido a Santander, pasamos en general los veranos ahí. ¿A tu mujer dónde la conociste? A mi mujer la conocí en Nueva York. Nueva York. Sí, entonces, bueno, volvemos a Santander y el equipo de Santander se llama Racing. Yo soy hincha de Racing Yo acá. también. Vos también sos hincha de Racing. También soy Otro hincha de sufrido. Racing. Bueno, Sí, vos- entonces ahí hay una cosa natural que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el racinguismo al cuadrado, ¿no? Y después lo segundo es que mi mujer, su amiga de la infancia, Sí. se casó con un ex jugador de fútbol. Y ese ex jugador de fútbol también es abogado y fue dirigente De y en Racing. algún momento fue presidente del Racing. Entonces él me venía un poco comiendo la cabeza diciendo, bueno, acá hay un gran proyecto. El Racing de Santander, bueno, pensalo un poco como el Racing Avellaneda antiguo, se fundió, Claro. tuvieron que meter a los dirigentes presos porque eran todos unos ladrones, hubo todo tipo de cosas, casi desaparece, bajó a segunda, después bajó a tercera. ¿Está bien? Entonces, Todo nos suena. Sí, sí, todo nos suena. No, nunca bajamos a La tercera, tercera no. no. A tercera no, pero bueno, la pasamos mal, ¿no? Sí. No, en verdad, contrariamente al Racing, nunca ganó nada. Por lo menos cuando yo era chico te decían, ¿te acordás del 66? Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Yo no tenía ninguna memoria. Hasta el 2001 nunca supe lo que era ganar un campeonato. Pero bueno, más allá de eso, estaba este tema de que era un lugar que necesitaba un respiro, un cambio, un turnaround, como Sí. se dice en inglés. Y bueno, mi amigo me venía hablando mucho de eso, ¿no? Entonces, el marido de la amiga de mi mujer es íntimo amigo mío, entonces se nos ocurrió esta idea de, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, te voy a decir ahora un poco, me encanta hacer feliz a la gente. Y un equipo de fútbol es una manera espectacular, si Muy te va cierto. bien, ¿no? Por ahora nos va bien, Obvio. pero es una manera espectacular de hacer feliz a la gente. Entonces, otra vez lo podés volver a retrotraer a lo donde empezamos, que es, hay un tema que se repite, Totalmente. es todo egocéntrico, porque a mí lo que me gusta es hacer feliz a la gente. Es muy bueno. Y te agrego un tema más, que sé que sos un estudioso del tema, inteligencia artificial. Inteligencia artificial y fútbol. Inteligencia artificial y el Racing de Santander. ¿Qué potencialidad le ves a eso? Bueno, yo no iría, o sea, inteligencia artificial es un gran tema y un tema muy amplio. Digamos, datos y analíticos. Vamos a Data Analytics. Empezamos Data Analytics. Perfecto. Mucho. O sea, nosotros vemos, bueno, dentro del Racing de Santander, unas cosas que siempre me entusiasmó es que hay un proyecto deportivo, ¿viste? Como están organizados estos clubes, tenés la parte del club y tenés la parte deportiva. Y de alguna manera están juntas pero separadas. Es decir, puede haber un muy buen proyecto deportivo y muy malos dirigentes del club, que era lo que pasaba en el Racing de Santander. Entonces, el proyecto deportivo me entusiasmó muchísimo y era gente muy abierta que venía coleccionando datos Claro. y pensando en cómo se podían usar esos datos para tomar decisiones. De manera muy amateur, ¿no? O sea, no saben nada de modelos matemáticos, no saben nada de machine learning, no saben de cómo usar los datos para tener analíticos. Y bueno, y eso es una idea que se me ocurrió un poco desde el principio, decir, bueno, ¿y por qué no hacer esto en el fútbol? Claro. No somos pioneros en esto, pero bueno, yo tampoco fui pionero en lo que empecé en mi empresa y tampoco me impidió nada, ¿no? No No creo ser que hay que pionero ser no te pionero. impide ser el mejor. No, exacto. Haciéndolo Lo después, importante, es como- exactamente. Lo importante es no ser el primero, a veces ser el segundo es muy bueno, lo importante es tratar de ser el mejor. Entonces estamos en un proyecto involucrando un poco gente argentina, porque me encantaría que dónde debería estar la empresa que haga analíticos para el fútbol mejor del mundo, en Argentina. Argentina. ¿Dónde está ese talento? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de todos los clubes del fútbol del mundo?
lo tenemos que hacer de ahí. Me Ahí encanta. volvemos al tema de la ambición y el propósito. Me encanta. Inteligencia artificial. ¿Te preocupa el avance de la inteligencia artificial sin la regulación suficiente? ¿O la regulación es un problema en sí mismo? ¿Cuál es tu postura? No, mira, bueno, yo vengo de la industria de las finanzas, con lo cual no te podría decir, yo creo que voy preso en Estados Unidos si digo que la regulación es el mal de todos los males. La regulación es necesaria en muchísimos ámbitos, en las finanzas lo es, lo ha demostrado la experiencia repetida de varias crisis, entonces regulación es importante. Creo que la regulación es importante de inteligencia artificial también. Yo no tengo tanto miedo a la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial debería ser junto con el ser humano una combinación virtuosa para tratar de resolver algunos problemas de la humanidad. Por ejemplo, acá en Fundar estamos pensando en cómo usar la inteligencia artificial dentro de la educación para suplir los déficits educativos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en Argentina hemos ido un poco para atrás con el tema de la Sí. educación. Bueno, muchos dirían no es lo que era antes, discutible en algunos casos o no, pero lo que está claro es que no se puede educar a todo el mundo igual y que a veces uno termina eligiendo un poco la media y que eso significa que los demás abajo se caen y los demás arriba se aburren, ¿no? Entonces la inteligencia artificial puede ser una buena manera de complementar esa enseñanza para que los demás arriba tengan cosas más interesantes que hacer y aprendan más y mejor, y los demás abajo tengan mucha más ayuda, en este caso a través de la inteligencia artificial, Y no se para caigan. poder subir y estar a la misma altura del resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un buen uso de la inteligencia artificial. Creo que va a haber muchos buenos usos, la medicina, no te voy a aburrir con todo, pero creo que la regulación es necesaria, va a ser necesaria y no necesariamente, o sea, quizás nos atrase 1, 2 años, pero estamos lidiando con un tema fundamental Fundamental. para la humanidad. Si tenemos que comernos 1, 2, 3, 4 años de retraso porque tenemos que pensar en la regulación, vamos a hacerlo. ¿Qué es liderar? Mira, lo primero es saber contar una historia. Yo creo que no se puede liderar si uno no es bueno en transmitir ese propósito. Obviamente, el líder tiene que tener un propósito. Volvemos a lo de siempre, tiene que tener una ambición y todas las cosas que listé antes. Tiene que ser perseverante. Pero esa persona tiene que saber contar una historia. Porque a veces, o sea, uno no puede prometer éxitos inmediatos. No existe esa idea. Estamos viviendo un momento complejo en la Argentina. Yo te puedo decir, la Argentina va a estar mejor mañana. No puedo ir a vos y contarte, vos vas a estar mejor y vos vas a estar mejor, porque no va a pasar. Cuando yo empecé mi empresa, que la empecé con nada y compitiendo con gente, digamos, mucho más capaz que yo y con mucho más recursos que Consolidada. yo y con consolidados y con mercado y todo eso, y yo tenía que convencer a alguien que era un tipo top del mercado de que tenía que venir a trabajar conmigo, tenía que poder contar una historia. Entonces, es importantísimo decir, vamos para allá, y esta es la manera en que vamos a ir juntos y lograr ese objetivo. Porque, ojo, solo decir que está la tierra prometida y no decir cómo lo vamos a hacer Tampoco. no es suficiente. Entonces, me parece muy importante quedarse con esa cosa de que hay que ser un muy buen contador de historias. Obviamente no tienen que ser cuento, ¿no? Pero creo que esa manera de convencer al otro que contándole una historia uno lo siga, eso para mí es liderazgo. Y después vienen muchísimas cualidades, ¿no? A ver, ahí lo que me ha pasado a mí es que es demostrar lo que uno dice. Entonces, yo cuando trabajo con gente, en general le digo, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Este es el paso siguiente. Entonces, a veces, suponete que estoy entrevistando a alguien y me dicen, bueno, mira, o al principio me decían, no, tu compañía es demasiado chiquita, no sé si vas a existir y qué sé yo. Yo decía, no te preocupes, yo no tengo ningún drama. Yo te digo lo que voy a hacer lo siguiente. Y vos miralo desde afuera. Entonces, cuando vos veas que yo hice eso, después venimos y hablamos de nuevo, ¿no? Entonces, yo te cuento la gran historia, te cuento lo que va a pasar en el primero y corto plazo. ¿Para qué? Para que vos sigas con esa llama viva, ¿no? Totalmente. Que me creas. Que si yo te digo viene esto después y viene esto después, no siempre la voy a pegar, pero si lo hago sistemáticamente volviendo a los procesos y si te digo cosas que son realmente alcanzables, yo creo que en ese momento vos me crees, vos me seguís y yo soy un líder. Me encantó.
Sebas, muchas gracias. Un No, placer gracias charlar a vos, con vos y muy buena charla. Un placer. Gracias. Gracias. La ambición que nos acerca al éxito está directamente conectada a un propósito. Así lo entiende Sebastián. El éxito, para él, no está vinculado a una realización personal. Está conectado con la búsqueda de un impacto positivo para el mundo. Si logramos conectarnos con el propósito, estaremos mucho más cerca de convertirnos en alguien exitoso.